Bien, entonces en la clase pasada vimos cómo se generaban las imágenes de los espejos, vimos qué características tenía que tener una superficie para que fuera un espejo, como por ejemplo este de acá, que es un espejo pequeñito y que sirve para justamente reflejar. Y ustedes pueden ver un reflejo de lo que están viendo, un reflejo de la cámara. Bien, y ahí está un poco la pantalla. Y no solamente un objeto que esté construido para hacer un espejo puede funcionar como un espejo, sino que cualquier superficie más o menos lisita puede funcionar como un espejo. Por ejemplo, este que se supone que es un vidrio un poco más oscuro, también puede funcionar parcialmente como un espejo. De hecho, ahí se está reflejando parte de mi casa, el pasillo que lleva a mi pieza, la cocina, entre otras partes. Quizá no lo alcancen a ver ustedes con la calidad de la cámara que se transmite, pero esto también funciona como un espejo. Vimos también que la pantalla del teléfono, como este que tengo acá, puede funcionar como espejo. Un vidrio más transparente como este, que es el de una lupa, también refleja en parte las cosas. Hoy estoy yo. Y así, muchas otras, no solamente superficies sólidas, también podemos tener superficies líquidas, como por ejemplo la superficie del agua, que está acá. Y también vimos por qué parecía ocurrir que los espejos, las cosas se invierten horizontalmente, pero no verticalmente, y eso era una consecuencia de cómo le presentábamos las imágenes al espejo. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es algo similar, pero que ocurre no en espejos planos, que son todos los que hemos visto hasta el momento, sino en espejos curvos. Bien. Entonces, si es que ustedes tienen alguna cuchara a mano, o si es que no tienen alguna pueden ir a buscarla, podemos generar algunas hipótesis basadas en observaciones. ¿Qué significa generar una hipótesis? Una idea que tiene que ser puesta a prueba para ver si es que esa idea es una regla general o no. Y ese es uno de los pasos del método científico que ustedes conocen porque han desarrollado proyectos en la feria científica. Bien, hacerse una pregunta, plantear una hipótesis, tomar datos para ver si es que se apoya esa hipótesis o no, y al final de eso ver si es que tienen evidencia suficiente para plantear eso como una regla, una ley general o no. Y en este caso lo que pueden hacer ustedes con una cuchara, que como les decía, si es que tienen una a mano, genial, si es que no pueden ir a buscar una, es mirarse en la parte interior de la cuchara, como lo está haciendo esta persona, la imagen de la izquierda, y luego mirarse la parte exterior de la cuchara. Bien, y de ahí entonces ustedes pueden formarse una idea de lo que estoy observando en estos dos casos es más o menos distinto. ¿Por qué es distinto? ¿Qué es lo que está cambiando? Y cuestionarse en general estas cosas es lo que lleva muchas veces a nuevos descubrimientos científicos. No se ve nada en la cuchara, tienes que ir a lavarla entonces. O no está lo suficientemente pulida. Yo les voy a traer una en un momentito. Claramente se espera que esto lo hagan con una cuchara de metal, no una cuchara de palo o una cuchara de plástico, bien, pero aquí pueden ver ustedes que en la parte de afuera de la cuchara, si bien las cosas se ven distorsionadas, se cumple que el arriba es arriba y el abajo es abajo. Bien, ese es el borde entonces de mi notebook, y para abajo, esta parte de acá es la pantalla, y para arriba están la parte de hacia allá, que es la parte de mi cocina. Sin embargo, cuando se da vuelta la cuchara, ahora el abajo es arriba. Esta parte es el borde de mi pantalla, el borde del notebook. Esta parte de acá es la pantalla, donde sale la luz, y lo que se ve aquí abajito es lo que está por encima de la pantalla, que sería el reflejo del pasillo, la cocina, entre otras cosas. Lo puedo mostrar también con mi mano. Voy a poner mi mano aquí atrás de la cámara y ustedes pueden ver un poco, apenas un poco de detalle. Sí, esos son mis dedos por encima de la pantalla, pero si yo lo doy vuelta, ahora esos dedos se ven en la parte de abajo de la pantalla, como si fueran tentáculos. Bien, entonces, eso es por la reflexión de la luz, sí, porque la luz se refleja de distintas maneras. Bueno, en realidad es la misma manera, pero la luz se está reflejando de distintas maneras porque una parte de la superficie de la cuchara está curvada hacia afuera, como la ven ustedes, y la otra parte de la cuchara está curvada hacia adentro. Y eso va a hacer que las imágenes, la imagen que ustedes vean, se forme de distinta manera en la cuchara. Es algo muy, muy genial. Ustedes pueden ir a tomar una cuchara y verse
invertidos en la parte de adentro, pero verse derechos en la parte de afuera. Bien, o sea, la imagen se invierte, si es que ustedes miran la parte de adentro, o cóncava, la cuchara, ¿no? Y la parte de afuera, la parte convexa, refleja las imágenes y mantiene el orden. Bien, las distorsiona, sí, eso es cierto, pero se mantiene. Bien. ¿Se puede reflejar la luz en los gases o solo en líquidos y sólidos pulidos? No tengo idea. Bien, sé que en los gases se refleja la luz, eh, pero no sé si puede presentar una superficie tan plana como para que se refleje. Lo dudo, no lo creo. Pero sí en los gases se refleja la luz. Bien, por ejemplo, si es que ustedes entran a una zona donde hay mucha neblina y encienden una linterna, la neblina les va a iluminar de vuelta porque la luz de la linterna refleja la neblina. Eso es como lo que dijo el papá de Pepa, no tengo idea. Vamos a buscar aquí qué ocurre. Peppa Pig Spoon. Peppa Pig Mirrors. Ah, increíble. Muy bien. Vamos a buscar Peppa la cerdita espejos. No quiero ver el episodio completo, pero podemos ver este clip. ¡Espejos! Mamá Pig está colgando un espejo muy grande en el cuarto de baño. ¡Qué bien queda! George mira y cree que hay otro cerdito en el baño. Es un espejo, George. Los espejos brillan mucho. Por eso te ves reflejado en él. Punto aparte, los espejos no brillan, o sea, solamente refleja la luz, es como decir que la luna brilla. La luna no brilla, solamente refleja la luz del sol. Y a veces la luz de la Tierra, pero eso búsquenlo después. Y se continúan y buscan varias cosas que se reflejan, por ejemplo, ahí están en un lago y tienen espejos que son más locos. Ustedes seguramente han usado esto, así que lo voy a poner a esta parte. Lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Entonces, bueno, los espejos efectivamente pueden cambiar la percepción de cómo se ven las cosas, pero no cambian las cosas en sí. O sea, lo que proyectan es una imagen, más que va a estar distorsionada por la forma del espejo. Lo mismo que va a pasar en la cuchara. Ustedes por dentro de la cuchara van a verse que están al revés, con la cabeza hacia abajo, y en la parte de afuera de la cuchara van a verse que están bien. No se invierte la imagen, sin embargo, la cabeza se les va a estirar bastante. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Vamos a explicarlo ahora. Antes de pasar al diagrama de rayos que está acá, vamos a hacer, voy a mostrarles algo aquí con mi set de óptica. Para eso entonces tengo que cambiar la cámara. ¿Cómo se hace eso? Video settings. Droidcam. Conectar. Ahí está. ¿Listo? ¿O no? No funcionó. Falló. De momento. Ahí sí. Entonces ahora voy a mover esto por acá. Voy a poner... Estoy apuntando por acá. Ya. Eso debería bastar. Después les voy a mostrar cómo es mi setup de youtuber. Y esto que está girando es porque esto no está suficientemente apretado. Bien. Entonces. Ahí tienes que hacer esos espejos para dar la ilusión de que se le ven aún mejor el comprador. Muy probable, muy probable. Entonces aquí tengo esta cajita que genera láseres. Aquí se ve el láser rojo, por ejemplo. Y aquí tengo un espejo plano. Y muestro, por ejemplo, ahí estoy yo. Ahí está el espejo grabando. O sea, el teléfono grabando. Y si yo pongo aquí el espejo plano, lo que va a ocurrir es que va a reflejar la luz. Y fíjense que lo que se cumple siempre es que el ángulo en el que llega la luz al espejo es el mismo ángulo en el que se refleja. Bien, entonces aquí fíjense que se forma un ángulo con respecto a esta línea horizontal. Este ángulo de acá es de 30 grados, o sea, con respecto, perdón, a esta línea horizontal, este ángulo es de 30 grados. Entonces cuando yo le pongo el espejo acá, que está alineado con esa línea horizontal, el ángulo de salida, déjenme sujetar esto,
Estaba poniendo esto al revés. Ahí sí, el ángulo de salida que sería este de acá también en 30 grados. Bien. Entonces, eso se cumple para espejos planos, como este de acá. Este es un espejo de una sola hoja muy delgada. Vamos a ver qué ocurre con este que es un espejo curvo. Bien, este espejo curvo, si ustedes se fijan, parece un pedacito de circunferencia y tiene una superficie pulida por dentro, que sería la cóncava. Cóncava quiere decir que puede sujetar agua, entonces si ustedes se imaginan si esto fuera más extendido, podría tener agua aquí en su interior, pero esta es convexa, quiere decir que no puede sostener agua y por lo tanto, si le tiráramos agua encima, caería hacia los lados. Entonces, en este espejo, perdón, pasan cosas raras. Miren, voy a volver al espejo plano y fíjense que estos tres rayos de luz que vienen paralelos, o sea, estos rayos de luz nunca se van a cruzar, y yo les reflejo, perdón, para el otro lado, les reflejo la luz, cuando se reflejan siguen paralelos, ¿bien? Que son esos tres rayos que salen del espejo. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para que esto lo puedan poner más grande. Ahí quizás se puede ver mejor. Ustedes saben cómo poner, sí, tengo que poner esto, Speaker View, y aquí poner Spotlight Video. Ahí sí, ya. Ahí va a quedar también grandecito en la grabación. Entonces, en este caso de acá, ustedes tienen que los rayos de luz, que son estos tres rayos de luz que llegan, se reflejan todos en el mismo ángulo, porque el espejo es plano y por lo tanto entran paralelos y salen paralelos también del espejo. Sin embargo, cuando tenemos un espejo curvo como este, fíjense lo que va a pasar. Déjenme. Tenemos estos tres rayos de luz, estos tres de acá, que van a llegar al espejo, pero se reflejan, y cuando se reflejan se juntan en este punto que está más o menos por acá. Voy a apagar algunos de estos. Por ejemplo, tenemos ese que llega al centro del espejo y se devuelve en la misma dirección. Pero los de los extremos llegan al espejo y no se devuelven en la misma dirección, sino que se devuelven. Ahí sí. Llegan al espejo, aquí. Sí, ahí se ve un poco mejor. Y se devuelven en un ángulo bien particular, y ese ángulo es distinto a medida que yo voy moviendo este láser. Fíjense que ahí parece que se devuelve hacia este lado de acá. Si lo sigo girando, ahí comienza a devolverse hacia el otro lado, hacia acá. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el láser, cuando llega al espejo, lo que va a hacer es que localmente, entre comillas, localmente lo que va a hacer, un momento, esto está con mucho zoom, tengo que sacarle zoom. Zoom out. Ahí sí. Ya, perdón. Entonces lo que va a ocurrir es que el láser, cuando llega al espejo, va a ver el espejo como si fuera un espejo plano, pero lo va a ver solamente la partecita a la que llega. Entonces, en esta parte de acá, por ejemplo, en la que voy a orientar con esto. Esto está acá. Esto va ahí. Ya, perfecto. Entonces, este de acá, por ejemplo, llega al borde de este lado del espejo, y aquí se ve, lo que ve el láser se ve como si tuviéramos un espejo plano, pero en esta orientación. En vez de tenerlo de frente a la cajita del láser, se ve como si fuera un espejo plano que está más o menos inclinado, y de hecho se ve el rayo de luz completo que ahí se refleja en el espejo plano. Lo mismo, pero al revés, pasa con este de acá abajo. Llega a esa parte del espejo y en esa parte la curvatura hace que localmente, quiere decir que en un entorno chiquitito de por acá, el espejo curvo se comporte como un espejo plano y por lo tanto el rayo de luz va a reflejar, va a rebotarse para acá. Entonces ustedes pueden imaginarse que este espejo curvo es muy parecido a un espejo plano, pero no uno solo, sino que hay muchos espejitos planos pegados uno al lado del otro. Y lo que va a ocurrir entonces es que cada uno de estos láseres rebota en una dirección distinta que está dada por esa junta, por decirlo de alguna manera, de espejos planos. Y lo mismo va a pasar si es que yo lo pongo al revés. ¿Qué creen que pasa si lo pongo al revés? Fíjense que
este espejo, que es cóncavo, lo que hace es juntar los rayos de luz. Fíjense que, bueno, apenas se nota el punto donde se juntan, pero es, en este caso, por acá, por ahí donde se juntan. ¿Qué va a ocurrir entonces con el espejo convexo? Que es la parte de afuera, que sería la parte de afuera de la cuchara. Si es que tienen alguna idea, ustedes pueden entonces expresarla ahora en el chat, mientras yo puedo responder. ¿Ocurre como un tipo de refracción? No, esto es solo reflexión. No hay refracción acá. Refracción la vamos a ver después cuando en vez de ocupar estos espejos, ocupemos lentes. Como este de por acá, que es un lente que lo que hace es que fíjense cómo distorsiona las cosas. O este de acá. Bien, aquí hay solamente espejos y por lo tanto hay solo reflexión. La confusión con la refracción puede venir porque efectivamente cambia la dirección de los rayos de la luz, pero cambia la dirección solamente porque estamos poniendo el espejo de otra manera. Fíjense que aquí el láser se devuelve en la misma dirección de la que venía, pero si yo lo voy inclinando, el láser se devuelve en otras direcciones. Y es lo mismo que estamos haciendo con el espejo curvo, solamente que en el espejo curvo tenemos un espejo por acá, o sea, una parte del espejo que apunta hacia allá, una parte del espejo que apunta hacia acá, y otra parte del espejo que apunta hacia allá. Bien, efectivamente, como dice Steven, van a ir en direcciones contrarias al anterior. Si este tipo de espejo junta todos los rayos de luz en un lugar, cuando yo le doy vuelta, este espejo separa los rayos de luz. Bien, fíjense que este, por ejemplo, que viene para acá, se refleja hacia afuera, y este también se refleja hacia afuera. Esos son entonces dos tipos de espejos que se pueden encontrar en el reino, entre comillas, o en el zoológico de los espejos curvos, y nos van a servir para aplicar, no nos va a servir para eso, los podemos usar en varios aparatos tecnológicos, como por ejemplo los espejos de los estacionamientos, que quizá ustedes lo han visto, que los espejos de los estacionamientos se usan, en los estacionamientos, perdón, se usan espejos curvos por motivos que ya vamos a explicar. Bien, entonces, ahora vamos a devolver estos ajustes. Voy a volver a usar mi cámara del computador. Vamos a parar esto. Vamos a volver a compartir pantalla del libro de clases. Entonces, los espejos curvos, que son de los dos tipos que vimos acá, pueden ser cóncavos o convexos. Convexos quiere decir que son como la parte de adentro, perdón, de la cuchara, o la parte de adentro de la mano, que si ustedes les echan agua pueden efectivamente albergar agua en su interior, mientras que tenemos los otros espejos que son los espejos convexos, que serían entonces la parte de afuera de la mano o la parte de afuera de la cuchara, que no pueden tener agüita en su interior. Tienen un foco que es donde se cruzan los rayos de luz, como vimos previamente en el ejemplo con el láser. Los rayos de luz parecen cruzarse en un punto, y un centro de curvatura que es el centro de la sección curva, ¿bien? Que pueden formarse espejos de este tipo que pueden ser esféricos, parabólicos o de alguna otra forma. De hecho, el espejo parabólico es el que le da el nombre a las antenas parabólicas que se usan para captar señales. Bien, por ejemplo, vamos a ver justamente un ejemplo de eso. Vamos a ver, por ejemplo, una antena de ALMA. ¿Cuál puede ser un buen video? Vamos a ver si es que tiene subtítulos. No, este no tiene subtítulos. Pucha, pero este se ve muy bueno. Vamos a buscar. ¿Cómo funciona una parabólica? ¿Por qué las antenas parabólicas son parabólicas? ¿Cómo funciona una antena? Ya, bien, me tinca este video. Hola, mentes matemáticas. Hoy quiero resolveros una duda que seguro os está quitando el sueño. ¿Por qué las antenas parabólicas son parabólicas?
Sí, ya lo sé. La respuesta fácil es pues porque si no fueran parabólicas no se llamarían así. Bien pensado, pero eso no ayuda mucho. Lo que quiero decir es ¿por qué son precisamente parabólicas esas antenas? ¿Por qué no son esféricas o planas? ¿Qué tiene de especial una parábola? Lo primero, ¿sabrías definir qué es una parábola? Una parábola es una curva de la familia de las cónicas y estas curvas se obtienen cortando un cono de distintas formas. Hasta aquí fácil, ¿no? Si lo cortamos por un plano perpendicular al eje del cono, obtendremos la circunferencia. Si lo cortamos por un plano inclinado pero más que el lado del cono, obtenemos una elipse. Si lo cortamos por un plano paralelo al lado del cono, obtendremos una parábola. Y si lo cortamos por un plano menos inclinado que el lado del cono, obtenemos una hipérbola. Nuestra protagonista de hoy, la parábola, es una curva muy estudiada por físicos y matemáticos porque permite explicar cómo es el movimiento de un proyectil lanzado al aire. Una parábola tiene varias características distintivas. Tiene un eje, que la separa en dos partes simétricas, tiene una línea directriz y tiene un foco. Los puntos de la parábola son todos los que están a la misma distancia de la directriz que del foco. Bueno, ¿y lo de las antenas qué? Paciencia, que esto que viene es importante. La parábola tiene una propiedad especial. Cualquier rayo paralelo al eje que incida sobre la parábola se refleja en dirección al foco. Absolutamente todos, caigan donde caigan. Si vienen en dirección paralela al eje, al reflejarse lo hacen en dirección al foco. Y esto solo pasa con la parábola. Ni con una circunferencia, ni con una curva rara, ni con una recta. ¿Ves por qué la parábola es tan especial? Bueno, vale, ¿y lo de las antenas para cuándo? Que sí, que ya va. Tomemos una parábola, girémosla en torno a su eje, que nos queda una superficie tridimensional llamada paraboloide de revolución. ¿Y adivinas lo que puede ser un trozo de este paraboloide? Exacto, una antena parabólica. Una antena parabólica que tiene la propiedad de que toda señal que llegue paralela al eje se reflejará en dirección al foco. Por eso, lo que hace una antena parabólica es recoger señales con toda su superficie y concentrarlas en su foco. Si en ese foco ponemos un receptor, ya tenemos una estupenda antena parabólica. ¿Ves como si había una explicación matemática para que las antenas parabólicas fueran parabólicas? Una cosita más. Cualquiera pensaría que la parte del paraboloide que tomamos para la antena es el fondo, ¿verdad? Ese cuenquito que queda abajo. Pues no siempre es así. ¿Por qué? Pues porque el lugar donde ponemos el receptor estaría tapando algo así como haciendo sombra y no permitiendo que algunos de los rayos alcancen la parábola. ¿Cómo resolvemos el problema? Muy fácil. Tomamos el trozo de paraboloide de un lado y seguimos colocando el receptor en el foco. Así aprovechamos toda la superficie de la antena para recoger las señales. ¿Ves? Como en esta de aquí. Y una cosita más. La propiedad de la parábola se puede usar al revés. Si ponemos una luz en el lugar del foco y el trozo de paraboloide puede reflejar la luz, todos los rayos de luz que salgan del foco se dirigirán en la misma dirección, la del eje. Se hace así un faro direccional, que seguro has visto millones de veces como en los faros de un coche. ¿Ves? Las matemáticas iluminan nuestra vida. Excelente, muy buen video este. Entonces, eso explica por qué las antenas parabólicas funcionan y se vincula con los contenidos que estamos viendo acá. Entonces, en un espejo cóncavo, como este de acá, tenemos todos los rayos de luz que vienen paralelo a este eje, que se llama el eje óptico muchas veces, que pasa por el centro de nuestro espejito. O sea, sería, en este caso donde tenemos nuestro espejo, sería una línea que corta al espejo a la mitad. Y todos los rayos de luz entonces que llegan paralelos a ese eje se reflejan en la superficie del espejo, y por la forma que tiene cada una de estas curvitas que yo les dije que se podían ver como espejos pequeñitos individuales, hacen que las ondas rebotan hacia aquí, hacia el foco. Y al revés, si es que ustedes iluminan desde el foco, todos los rayos que van a salir van a chocar con el espejo y se van a rebotar paralelos, y así, por ejemplo, se hace un foco direccional o el foco de un auto. Entonces, vamos a buscar justamente uno de estos en imágenes como los de una linterna. Bien, de hecho, este, por ejemplo. En este entonces lo que ocurre, es muy chiquita esta imagen. Esta también es muy chica. No, todos estos son focos direccionales, por cierto. O este de acá. Bien, vamos a ver si es que nuevamente tenemos un video para esto. Foco direccional.
Esto entonces, cada una de esas antenitas que aparecía era una de las antenitas de las ampolletitas, perdón, que va dentro de las luces de un auto, y dentro de las luces de un auto lo que ocurre es que se ve, tenemos algo como eso, esta forma, que es una forma parabólica, y la ampolleta queda en el foco de la parábola. Entonces toda la luz que se ilumina desde allá va a chocar en los espacios del foco y va a salir muy potentemente direccionada hacia un solo lugar. Así entonces se puede convertir una ampolletita débil en un foco verdaderamente fuerte que se concentra solamente en un lugar. Y hay otros tipos de espejos, que esos eran los cóncavos, los convexos que están acá, que todos los rayos que les llegan los va a separar. Bien, y al mismo tiempo puede hacer que rayos que vengan separados se junten en un solo lugar, y por lo mismo estos se usan como los espejos de los estacionamientos. Bien, porque eso quiere decir que ustedes pueden ver un área más grande que solamente la del estacionamiento. Entonces, si ustedes se fijan, en la parte de afuera de la cuchara, que es un espejo convexo, cabe mucha más imagen, mucha más información de lo que ustedes pueden ver en un espejo plano. Ustedes pueden hacer la prueba. Tomen una cuchara y tomen un espejo plano. Bien, lo voy a intentar hacer acá. En el espejo plano se ve, y los voy a intentar poner a la misma distancia, una partecita de mi pantalla, un poco de lo demás arriba, se ve ahí la lucecita de mi cámara web, nada más que eso. Sin embargo, si yo pongo esto a la misma distancia, se puede ver todas las puertas de mi cocina, se ve parte del techo, se ve parte del pasillo, y aquí se ve casi la pantalla completa de mi computador. Porque todos los rayos que le lleguen desde incluso direcciones que no son la misma de hacia donde estamos mirando, se pueden reflejar, y al reflejarse en el espejo van a llegar hasta nuestros ojos. Y por lo mismo estos son espejos muy buenos para retrovisores, por ejemplo, los retrovisores de las micros, por ejemplo, tienen una parte que es un espejo convexo, porque la micro es tan grande que tiene que tener una muy buena visión hacia lo que pasa atrás. Y los espejos de los estacionamientos también son de este tipo, porque así nos permiten ver o cubrir, perdón, una superficie más grande de visión, para que cuando un auto vaya saliendo de un estacionamiento pueda ver bien qué es lo que hay alrededor. Y lo que vamos a ver en la próxima clase es muy rápidamente, muy rápidamente, cómo se forman estas imágenes y por qué algunos espejos invierten las imágenes y otros tipos de espejos no invierten las imágenes, como aparecen acá. Y hay algunas aplicaciones de los espejos retrovisores, que por lo general son planos o muy poquito curvos, los espejos para circulación vial, que estos, como se pueden fijar ustedes, deforman un poco la imagen, y hacen eso siendo un espejo convexo, perdón, o sea, curvado hacia afuera. Y finalmente aquí tenemos los telescopios reflectores, que lo que hacen es usar un espejo cóncavo, como este de acá, para enfocar y agrandar la imagen, o sea, hacerle zoom. Aplicaciones de los espejos curvos hay muchas más, pero para cerrar la clase me gustaría mostrarles un poco de esto. Vamos a ver un video cortito. Esta es una demostración entonces de las imágenes formadas en un espejo convexo. This is a convex mirror, so it's bulging out in the middle toward us. Entonces esto es un espejo convexo, quiere decir que sale del plano, es la parte de afuera de la mano, y van a hacer un experimento que se va a alejar esta persona y van a ver cómo cambia la imagen. Bien. Entonces en este momento tienen la nariz pegada al espejo, es una imagen que está derecha, y a medida que se va alejando, lo que ocurre es que la imagen sigue siendo derecha, y a medida que se alejan, y se alejan, y se alejan, en este caso no cambia la imagen, pero si se dan cuenta la personita se va haciendo cada vez más pequeña. Sin embargo, si esto se hiciera con otro tipo de espejo, como en un espejo cóncavo, lo que ocurre es algo distinto. Entonces aquí es una demostración del espejo cóncavo, o sea, este es un espejo ahuecado, está curvado hacia adentro, y si se fijan, ya se ve que ocurren algunas cosas un poco distintas. Fíjense que aparecen 2 veces la mano, ahí pasan cosas bien raras. Entonces este espejo tiene un foco, tiene un largo focal que tiene más o menos el largo de la regla, entonces dentro de eso
dentro de ese foco, perdón, en ese punto donde termina más o menos la regla, donde se juntan todos los rayos de luz que se llegan al espejo. Voy a mandarles el video de este video y el otro. Ya, y bla, 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 bla. Vayan a la acción, pues, caballero. Entonces ahí, si ustedes se fijan, miren cómo se ve. La persona se ve derechita, más grande, bastante deformada, y luego comienza a deformarse cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ahí está más o menos cerca del foco. La imagen se termina de deformar y luego se da vuelta. Y eso también creo que lo pueden ver ustedes con la cuchara. El problema es que la cuchara tiene un punto de enfoque muy, muy, muy cerca de ustedes y para verse bien en una orientación correcta tienen que pegar casi la oreja a su ojo. Mientras que a medida que estén más lejos, lo que va a pasar es que van a ver lo que le pasa a esta persona, que la imagen se invierte dentro. Bien. Y vamos a explicar entonces qué ocurre en la próxima clase. Yo les voy a mandar los videos ahora. Espejo cóncavo. Y el otro era el del espejo convexo, que está acá. Y con eso entonces terminamos la clase de hoy. Vicente Harpa dice, ¿la luz se puede invertir? No, pero se pueden invertir el sentido en el que van los rayos. Por ejemplo, si va un rayo verde abajo, que sería mi mano izquierda, y un rayo rojo arriba, que sería mi mano derecha, pueden chocar en el espejo y regresar al revés. El de mi mano derecha abajo y el de la mano izquierda arriba. Y eso ocurre entonces con la inversión de las imágenes en espejos curvos. Pero para eso van a tener que esperarse a la próxima clase. Bien, eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos. Nos vemos.